Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el padre Rubén Francisco Bellante. Para mí es un gusto presentar este trabajo nuevo en camino de maduración permanente. Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses 3, 15, 16, así debemos pensar los que somos maduros. Si en alguna cosa ustedes piensan lo contrario, Dios los iluminará. De todas maneras, cualquiera sea el punto a donde hayamos llegado, sigamos por el mismo camino. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 15 al 16. ¿Qué tema, no? La madurez. La madurez en sus diversas dimensiones. Es uno de aquellos conceptos que no podemos definir de inmediato por la riqueza que encierra, así como por el uso tan dispar, a veces disparatado, que se le da. Pareciera, en primera instancia, que se trata de una meta, un nivel, o mejor aún, un punto de desarrollo que las personas estamos llamados a alcanzar de acuerdo a nuestra edad, a nuestro sexo, a nuestro rol social y a las capacidades que la naturaleza y la vida nos han dado. Es una especie de termómetro de alto contenido cultural, pues es una representación que la sociedad hace más o menos inconscientemente de lo que espera de los adultos, varones y mujeres. Desde una visión cristiana, lo completaríamos con la imagen que Dios tiene de nosotros, sin lugar a dudas. O al menos el sueño que Él se ha hecho por amor para nuestra felicidad. Sin embargo, es por todos sabidos en esta visión un poco estática, hoy ha sido corregida y enriquecida por una concepción mucho más dinámica de la persona y del proceso de personalización. Así, la madurez no sería tanto un punto de llegada, sino una serie de hitos vitales a recorrer en ese caminar existencial. Sería el mismo proceso madurativo o madurecente, como gustan llamar ahora algunos autores, ¿no? Desde la perspectiva de la teología espiritual actual, podemos hablar entonces de una espiritualidad desde arriba, desde afuera, basada en figuras ideales, externas, con virtudes en clave de perfección que responde más o menos a una visión estática de la madurez, mientras que una espiritualidad desde abajo, desde adentro, básica o basal, es aquello que parte desde lo más profundo del ser, desde lo corporal, el mundo instintivo, el afectivo, los sentimientos, todo lo psíquico, y desde allí lo social y lo trascendente. Es una espiritualidad, esta última, que sigue la dinámica de la creación y de la encarnación. Es una espiritualidad atenta a los aullidos corporales, a los movimientos de las pasiones, a los gemidos del corazón, a las luces de la razón, a los gritos de los hermanos que sufren y a la voz íntima y silenciosa de la conciencia orante que escucha la voz de Dios a través de todos ellos. Entonces, esta espiritualidad desde abajo no desvaloriza los aportes de las figuras de santidad, de la historia de la Iglesia, las voces de la tradición, del magisterio, las normas de los distintos institutos y agrupaciones eclesiales, la experiencia de tantos y tantas seguidores de Cristo, canonizados o no, pero los ubica dentro de un contexto antropológico mucho más acorde con el sentir y el vivir de nuestro tiempo, que desconfía de todo lo que no parta de lo humano. Lo que no humaniza, no diviniza. Incluso la lectura de la Sagrada Escritura en este contexto, sea a nivel personal o grupal, se hace partiendo de la vida, tanto del orante como de los personajes bíblicos, para descubrir el hacer del Espíritu Santo en el entramado de la historia, y nunca fuera de ella, de la historia personal, ¿no es cierto? Familiar, comunitaria, eclesial. Así que vamos madurando. Al hablar de madurez espiritual, hablamos de un proceso de maduración integral de la persona, de toda la persona, madurando. A ver,
Hay muchos autores que hablan de madurar. Por ejemplo, desde la psicología, nos diría Sigmund Freud, para ser maduro debes desarrollar un yo fuerte que sepa gozar de la vida y renunciar a lo que sea necesario para ser feliz. Un yo capaz de conocer y liberarse de las ataduras ocultas del superyo, de los mandatos inconscientes, del mero deber ser. También Alfred Adler nos contestaría: madurar significa superar el mundo de las compensaciones que surgen de nuestro sentimiento nato de inferioridad. Compensaciones que normalmente se expresan por el poder, que a su vez se canaliza por el ejercicio de la autoridad, el sentimiento de superioridad, las manifestaciones de la propia sexualidad y la hegemonía e influencia sobre los demás de cualquiera de sus formas. Y Carl Rogers diría que la psicología humanista te propone que te pongas en contacto con tu fuente vital más profunda, esa que brota de tu interior y te hace ser vos mismo y no otro. Y bueno, y también habría otros, como Jung, que dirían que el trabajo de la primera mitad de la vida, y a eso llamamos proceso de maduración, se focaliza en desarrollar una personalidad bien formada y estructurada que le permita al yo personal relacionarse correctamente con el mundo circundante sin perder su propia identidad. Y así hay muchas otras opiniones, Por ejemplo, podríamos tomar la de Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia. Todo esto es importante, pero en la clave del sentido de la vida, diría él. Tener un porqué y un para qué vivir hacen al desarrollo de las propias capacidades, a la maduración de la persona como tal. Es necesario el campo de los valores para motivar el crecimiento. Incluso Assagioli, desde la psicosíntesis, agregaría finalmente: a lo anterior, que es necesario sí o sí trabajarlo, le adjuntaría la importancia de desarrollar el íntimo espiritual, es decir, la relación con Dios en lo más profundo de nuestro ser, que clama por la trascendencia. Qué hermoso es encontrarse con tantas opiniones del fundador de la psicoterapia y luego muchos autores más que tienen que ver con la psicología de nuestro tiempo. Pero como vamos madurando en camino, pareciera que a partir de los 35 o 40 años más o menos, se detecta un cambio de clima en el progreso espiritual. Los varones y mujeres nos enfrentamos con la realidad de una vida construida más o menos parecida a lo que habíamos soñado en nuestra primera juventud. A esta etapa vital, coincidente con la plena madurez social, le salen al encuentro multitud de nuevas preguntas, dificultades, cansancios, tibiezas, pecados, junto con los primeros síntomas de que nuestras capacidades físicas están llegando a su techo, aunque solo sea por muy pequeños signos. Por eso el padre Chaminade, buen acompañante espiritual y conocedor del corazón humano, habla de una etapa de purificación espiritual, pero sin ninguna connotación moralista o meramente ascética, en el corto alcance que se le solía dar en los ambientes cristianos. O sea, esta purificación es indispensable para que la madurez no se estanque. Es un volver a ponernos a trabajar, pero con una actitud distinta a la de la juventud. Ya no nos sentiremos protagonistas exclusivos de nuestro crecimiento, sino que la misma vida nos va dando los golpes de cincel que empiezan a hacer crujir nuestros materiales, incluso aquellos que creíamos más sólidos. Lo interesante es que, a nivel espiritual, podemos transformar esos golpes de la vida en toques del escultor con mayúscula, si dejamos que el Señor meta mano de verdad en nuestra existencia. Por eso es purificación, porque es una activa pasividad la que se nos invita a aceptar
a partir de las contrariedades, los sufrimientos, las tentaciones, las debilidades, las caídas y las incertidumbres que van surgiendo desde dentro de nuestro corazón, acicateadas por las durezas propias de la existencia que nosotros mismos hemos construido y que la historia nos impone implacablemente. La materia prima de la obra de arte ya está allí. Somos nosotros mismos, con nuestra historia familiar y personal, nuestra cultura ambiental, nuestras capacidades, dormidas o en actividad, nuestras pobrezas, nuestras relaciones, desde las más cercanas hasta las lejanamente sociales, nuestro trabajo, nuestros hijos y cónyuge, en fin, nuestros hermanos de comunidad, nuestra iglesia concreta y Dios mismo. Por eso, el desafío no es seguir tomando desde afuera, aunque sea necesario en algunas áreas, seguir, aprendiendo, sino tomarnos en serio desde adentro y trabajarnos en profundidad, mano a mano, con el espíritu que quiere cristificarnos. Por eso esta etapa es tan apasionante y tan dura a la vez, porque ya no tenemos totalmente el control de nuestras vidas como pensábamos tenerlo en los años jóvenes, porque tenemos vidas que dependen de nosotros, nuestros hijos, empleados, hermanos de comunidad, o la gente que pende de nuestra labor profesional y pastoral. No se trata de un borrón y cuenta nueva, sino, justamente, de construir a partir de lo que ya hay, que es mucho. Es una libertad condicionada por la propia vida que hemos vivido, y justamente por ello, los pasos que demos serán verdaderamente apasionantes y delicados a la vez. ¿Sí? Podemos pensar que los materiales no son los ideales. Es verdad, no lo son. Incluso que nuestras habilidades y capacidades tampoco son las mejores. Puede ser, no lo son, pero allí justamente está la riqueza. Comenzaremos a confiar un poquito más y de verdad en aquel que nos creó por amor y nos salvó por fidelidad a su sueño de felicidad para cada uno de nosotros. Y con Él, con el Señor, nos adentraremos en los vericuetos más oscuros y recónditos de nuestra existencia para descubrir de todo, luces y sombras, pero sobre todo su presencia vivificante, incluso en áreas personales que nos avergonzaban o nos atemorizaban. Es un gran camino de reconciliación con nosotros mismos que nos llevará a la reconciliación con los demás y con el cosmos. Reconciliación con nuestra corporeidad, nuestro inconsciente, nuestras represiones, nuestros dones, nuestros logros y fracasos, nuestra verdadera imagen y no aquella que creíamos necesario mantener para que los otros nos aceptaran y quisieran. Reconciliación con el Padre Dios que nos ama infinitamente como somos y así, simplemente así, nos envía a ser abrazo amoroso para los demás, convencidos de que nada ni nadie podrá separarnos jamás del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8:39. Entonces, hay mucho para ver y lo veremos a través de algunas opiniones de algunos autores espirituales de nuestro tiempo, para luego ver cómo vamos madurando con Cristo. Por mucho tiempo fui un católico más, un católico de tradición que solamente asistía a la iglesia sin saber a qué iba. Después de 28 años pude tener un encuentro con el Señor, el cual transformó mi vida. Tanto que nunca pensé estar grabando esto. Pero recuerdo que cuando regresé a la iglesia, después de tanto tiempo y haber encontrado a Dios, cuando era el momento de la consagración, me entró una necesidad increíble en mi cuerpo, en mi corazón, de recibir esa Eucaristía.
No sabía por qué ni entendía por qué. Pero algo dentro de mí lo necesitaba. Después de un tiempo de leer más la palabra de Dios y conocer más a Dios, entendí por qué esa necesidad de ese pan que da vida eterna. Estás aquí, Señor Jesús, y eres tú el pan de vida. Estás ahí en la Eucaristía, y eres tú el pan de vida. Tu carne es verdadera comida, tu sangre es verdadera bebida, y estás ahí en la Eucaristía. Estás ahí, estás ahí en la Eucaristía. Y así, por ejemplo, encontramos autores como Javier Garrido, Ansel Grum, Henry Nouwen, Federico Ruiz, Ignacio Larrañaga, Amadeo Sensini. Vamos a citar algunos. Por ejemplo, Javier Garrido dice: si asumiste con seriedad tu existencia y fuiste pasando por las distintas etapas de la vida sin saltearte ninguna, si descubriste prácticamente que la persona es un don y a la vez una tarea, es decir, nos hacemos personas personalizándonos con nuestras opciones, acciones, actitudes, aprendizajes, fracasos, errores, es probable que estés satisfecho con tu vida y, sin embargo, sientas la sana tensión de ir por más. Ansel Grum dice: hacia la mitad de la vida, la personalidad debe haber cuajado en un compromiso social y religioso. Pero justamente allí, en plena madurez, el camino se vuelve otra vez intenso, pero en direcciones nuevas, impensadas en la primera mitad de la vida. Debemos reconciliarnos con todas las dimensiones de nuestra persona que hemos reprimido y o silenciado en nuestra lucha por conquistar nuestro lugar. Y Henry Nouwen dice: no olvides perdonarte a vos mismo. Descubrí las huellas y las heridas que la vida fue dejando en vos, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Trátalas con dulzura y cariño, y desde ellas ama a los demás, incluso en sus debilidades. No te guardes en tu corazón, encerrado y con miedo, aquello que te avergüenza y te hace sufrir. Dios te ama tanto allí como en tus áreas más luminosas. Dios te ama de verdad y gratuitamente, y eso te permite liberarte de las expectativas de los demás, del qué dirán, de la dependencia afectiva. Esa es la liberación vital y la salvación que nos viene de Jesús y que descubrirás en vos, en los demás y especialmente en los más débiles y despreciados de este mundo. Ignacio Larrañaga dice: aprovecha todos los medios a tu alcance para crecer y sanar. Acudí a los profesionales, pero sobre todo acudí a tu interior, que allí está la respuesta. Amadeo Sensini: hablar hoy de madurez implica necesariamente remitirse con seriedad, no exclusiva, al mundo afectivo y emocional. Los mayores desafíos del crecimiento personal se dan en este campo, que exigen estudio, análisis
y revisión permanentes. ¿Qué siento y por qué? ¿De dónde vienen estas tristezas, enojos, rencores, insatisfacciones y envidias hacia los demás? ¿Y el origen de esta adicción o esta dependencia? El proceso de maduración exige hoy una tarea permanente sobre nosotros mismos, sin desechar las ayudas profesionales. El trabajo del sustrato humano es esencial para asegurar una santa relación con Dios. Y Víctor Manuel Fernández nos dice: es fundamental ser muy conscientes de las influencias del medio cultural a la hora de revisar nuestras opciones y actitudes. La madurez pide lucidez para ser conscientes en qué medida los criterios ambientales nos condicionan. No olvidemos que una verdadera espiritualidad encarnada pide ese discernimiento vital para cualquier dimensión de nuestra vida. No olvides, por ejemplo, la relación entre trabajo y ocio. Por eso cualquier maduración espiritual sigue exigiendo, hoy como ayer, un grado importante de intimidad con Dios, en tiempo y lugar, adaptados a las distintas realidades vitales, de edades y estados de vida. Qué interesante es la opinión de estos autores y de muchos más, ¿no? Pero bueno, ellos nos van enseñando, nos van ayudando a ir creciendo. Ir creciendo para lograr esa madurez en camino con Cristo. Perdido vivía en la oscuridad, lejos de ti, como una oveja perdida. Escuché tu voz, encontré tu luz, regresé al amor y a la verdad. Gracias te doy por elegirme tú a mí. De rodillas te pido, haz tu morada en mí. Le dije adiós a la vida pasada. Le dije adiós a la oscuridad. Encontré una nueva vida en ti, llena de amor, llena de paz. Gracias te doy por elegirme tú a mí. De rodillas te pido, haz tu morada en mí. Quédate, Señor Jesús, quédate en mi corazón. Quédate, Señor Jesús, quédate, haz tu morada en mí. Adiós a la vida pasada. Le dije adiós a la oscuridad. Encontré una nueva vida en ti, llena de amor, llena de paz. Gracias te doy por elegirme tú a mí. De rodillas te pido,
Señor Jesús, quédate, haz tu morada en mí. Quédate, Señor Jesús, quédate en mi corazón. Quédate, Señor Jesús, quédate, haz tu morada en mí. Una vez que hemos abordado el tema de la madurez desde la persona, queda que nos preguntemos por nuestro discernimiento para hacer la voluntad del Padre Dios. El mismo concepto, centro de nuestra fe, de hacer la voluntad de Dios, hoy se ha enriquecido y yo diría se ha redefinido en su fase antropológica y bíblica. Hoy no podemos concebir, aunque todavía se siente su influencia entre nosotros, una voluntad de Dios monolítica, como previa a nuestra existencia, incluso antojadiza, extrínseca, cambiante y voluble. Una voluntad divina que decidiría sin consultar al ser humano. El coprotagonista de la creación y protagonista de su propia felicidad, y al que solo le tocaría con esfuerzo descubrirla y ponerla en práctica sin chistar. Como si la voluntad de Dios pudiera o pidiera una obediencia de vida tan execrada y fulminada en nuestros países de América Latina, ¿no? Puede sonar fuerte, pero también suena violento en boca de tantos cristianos que afirman que tal o cual problema o enfermedad, dolor o prueba son voluntad de Dios. Más aún, la tradicional expresión de que Cristo murió en la cruz por voluntad del Padre, la decimos con gran ligereza, pero basta leer un diario y ver algunos abusos de los padres a sus hijos y nos horrorizamos. ¿Por qué no nos horrorizamos de pensar en Dios como un padre abusador que quiere la cruz, la tortura y la muerte para su hijo? No, Dios no quiere, ni pudo querer, ni jamás querrá que su hijo ni ninguno de sus hijos sea torturado y asesinado. Esa no puede ser su voluntad, pues Él es puro amor, vida, misericordia y bondad. Muy distinto es creer, como creemos los cristianos, que la voluntad del Padre es que Jesús amara siempre y en todo lugar, que optara por el reino y el perdón, aunque eso le costara la vida, por ir en contra de la voluntad de sus asesinos, de los poderosos de su tiempo, de los hombres deshumanizados. Lo mismo para nosotros, sus hijos. Nunca querrá nuestro mal, nuestro sufrimiento, nuestra muerte, dicho sea de paso. Qué explicaciones tremendas se escuchan en boca de algunos agentes de pastoral cuando muere algún ser querido en clave de Dios se lo llevó y cosas por el estilo, ¿no? Siempre quiere y querrá nuestro crecimiento, Dios, nuestro amor, nuestra decisión por el reino y el bien de los demás, aunque eso nos traiga dolor o incluso la muerte. Sería como escuchar a una parturienta decir: qué bueno, voy a la sala de partos a sufrir, a que me corten, me pinchen, me hagan llorar y gritar, en lugar de expresar sanamente la alegría de ir a la sala de partos, a dar vida, aunque eso me traiga aparejado un momento difícil, de dolor y sufrimiento. O sea, la maduración es un hacernos cargo de nuestra vida, de nuestras opciones, elecciones, del desarrollo de nuestras capacidades e incluso de la ayuda para la liberación de los demás, especialmente de los que más sufren. Pero todo esto en coprotagonismo con el Señor, que pone su 100% de gracia junto a nuestro 100% de opción y dedicación desde nuestra libertad, desde adentro y desde abajo, mediada, digo, por la libertad humana, ¿no? Y las posibilidades de la naturaleza. En una palabra, mediada por el hombre, como hizo en la creación y en la encarnación. Así entonces,
concebimos una voluntad de Dios, un proyecto del Padre Dios dinámico, creativo, respetuoso, abierto, dialogante, compañera del ser humano y nunca en contra de él. Una voluntad que se va gestando con el mismo devenir humano y se va construyendo respetando los ritmos y la estructura evolutiva de la misma creación. Esto no disminuye la voluntad salvífica y eterna de la creación y de la redención, solo hace que siga el estilo encarnatorio por el que Dios desde siempre ha optado y respeta en su relación con la humanidad. Así, el ser humano no puede descargar su responsabilidad de lo que pasa en forma infantil, echándole la culpa a otro o al otro con mayúscula. Dios hará todo lo que pueda para liberarnos, pero lo hará en la medida en que nos arremanguemos y lo hagamos con Él. Recordemos la máxima de Henri Bergson: Dios crea creadores. Así fue, es y será siempre en la historia. Es verdad que la última palabra y acción salvífica, como la primera, será solo obra de Él. La resurrección por fidelidad a su plan salvífico, como la creación por amor, es gracia pura no mediada, es amor gratuito divino, y en ello basta dejarlo hacer a Él, que sí sabe hacer. Pero en un mundo que parece no seguir estos pasos de humanización, y frente a las consecuencias que nos esperan por algunas decisiones, nos preguntamos: ¿por qué y para qué madurar? ¿Qué sentido tiene tanto esfuerzo de crecimiento personal, a veces penoso y terrible, como el de Jean Valjean en Los Miserables, la novela de Víctor Hugo, ¿no? ¿Vale la pena? ¿Nos hará más felices? La respuesta parece obvia, y sin embargo en estos tiempos la esperanza no es una de las actitudes más comunes. Sin ella no hay fundamento al trabajo de crecimiento. Una esperanza esencialmente humana y cristiana, muy fundamentada en ese Dios creador y salvador que da sentido a nuestros pasos, aún en medio de grandes oscuridades y dificultades. Una esperanza en la presencia viva del reino entre nosotros, que junto con el cosmos gime hasta que sea consumado el sueño de Dios para toda la humanidad. Una esperanza a pesar de los 2/3 de la humanidad que viven en la pobreza, a pesar de los campos de concentración, a pesar del narcotráfico, de los desaparecidos, de la falta de trabajo y la degeneración que conlleva, a pesar de tantas invasiones impunes a tantos países, a tanta discriminación, a pesar del machismo, a pesar de los muros que se levantan entre naciones. Sí, San Pablo lo dice en Romanos 4:18, una esperanza contra toda esperanza, hasta que Dios sea al fin todo en todos. 1 Corintios 15:28. Así es la imagen de la Pascua de Cristo Jesús la que nos da la última palabra de sentido a todo nuestro caminar. Él que creció hasta descubrir su vocación personal, su nombre propio. Dios salva, Jesús, y solo salva, que se entregó a la proclamación y la instauración del reino de Dios, que amó siempre y a todos hasta el final, que murió en la cruz por su lucha misericordiosa contra el mal. El Padre lo resucitó, confirmando que su esperanza no era vana, sino que estaba fundada en el único fundamento inconmovible que es Dios mismo. Su resurrección, que confirma su vida amante, nos confirma a nosotros en la victoria final del amor y de la vida, pero también nos lanza a seguir creciendo y madurando en el amor ya en nuestra historia. Como leemos en Hebreos 6, 19, 20, esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor.
vida. Yo no puedo olvidarme de las cosas hermosas que tú hiciste en mí, amado Jesús. Mi familia yo perdía, en oscuridad vivía. Le diste luz a mi vida, regresé a tu camino y ahora estoy de pie aquí para decirte gracias te doy, gracias te doy. Me levantaste de la oscuridad, cambiaste mi vida en paz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Guías tú mi camino, por tu gracia yo sigo y de pie te digo a ti, Señor. Gracias te doy por tu amor. Levantaste de la oscuridad, cambiaste mi vida en paz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Guías tú mi camino, por tu gracia yo sigo y de pie te digo a ti, Señor. Te doy por tu amor. Sí, todo lo dicho de alguna manera ha sido expresado por grandes obras de literatura universal, de la música, del arte en general. No descubrimos nada nuevo, simplemente desvelamos aquello que se nos va ocultando en la vida cotidiana y puede llegar a opacar nuestros ojos y nuestro corazón. El anhelo más profundo del ser humano, esa mezcla del goce del barro, de lo concreto en síntesis con un deseo infinito de trascendencia y eternidad. Pareciera que finalmente la madurez es un gran desafío a vivir el aquí y ahora en total plenitud con los demás, como si fueran los últimos, incluso los únicos de la existencia, sabiendo que ni siquiera así seremos colmados, pues nuestro corazón no descansará hasta que repose en Dios. En esta clave creemos, hace mucho bien reconocer que no estamos solos en este camino de maduración. Además del Señor, obviamente, están nuestra familia, hermanos, hermanas, esposo, esposa, hijos, en fin, familiares, amigos, comunidad. También ellos están caminando y podemos entrar en sintonía profunda desde esta perspectiva de la experiencia peregrina y madurecente. No pocas veces, si nos animamos, descubrimos vivencias profundísimas en nuestros seres queridos más cercanos, incluso ante la tentación de pensar que sabemos y los conocemos bastante bien. Estamos invitados a maravillarnos de su misterio impensado, cuando desplegamos sencillamente nuestras búsquedas y convicciones. En los momentos adecuados se generan verdaderos cauces de encuentro sinfónico, con pases y matices, normalmente inesperados y más densos existencialmente de lo que habíamos intuido o imaginado. En la misma iglesia descubrimos hoy muchísimas comunidades y espacios de participación con cristianas y cristianos que siguen buscando con corazón inquieto, intuyendo que se nos está regalando la posibilidad de una espiritualidad verdaderamente holística e integral,
espiritualidad ciertamente nada intimista ni sectaria, sino abierta al devenir histórico y social. No pocas comunidades parten en su oración y en su lectura de la palabra de Dios, de la vida concreta, con sus luces y sombras, sus preguntas y dudas, sus hallazgos y errores. Esta sensación eclesial de búsqueda, de prueba, de reconocimiento de fallas y de nuevos cambios está bastante instalada en la vida de la Iglesia actual en forma de comunidades, grupos, encuentros, experiencias, misiones, vida inserta en medios pobres, corrientes espirituales y rica bibliografía, ensayos pastorales, rincones y lugares en movimientos y parroquias, pastorales específicas, zonas de diálogo interdisciplinar y con el mundo de la cultura, el trabajo ecuménico e interreligioso. Sin embargo, aunque esté extendida, se echa en falta, creemos, una decidida valoración y práctica de una espiritualidad y una maduración verdaderamente integrales que gesten hijos e hijas de Dios verdaderamente libres y creativos. No pocas veces se descubren aún manejos en la conciencia de los fieles por parte de los pastores y de las élites dirigentes de movimientos y parroquias. Muchos documentos eclesiales parecen hablar a hombres y mujeres con megacefalia, ¿no? Una especie de cabezota grande, mientras que las recomendaciones y morales parecen ser dirigidos a cristianos y cristianas con microcefalia, o sea, cabeza chica. Aún hoy se escucha bastante el pedir permiso en las reconciliaciones, que a veces siguen teniendo instancias judiciales. Muchas estructuras eclesiales carecen aún de metodologías participativas que generen corresponsabilidad. Aún el rol de la mujer no ha encontrado toda su valoración y parangón con los varones, y sin embargo, son ellas quienes la mayor parte de las veces sostienen la estructura pastoral y caritativa. ¿Quién lo niega? Sin embargo, por más que esto lo constatamos, vemos que nuestra maduración va al lado de los hermanos, de los prójimos. Creemos que para una madurez personal, como la que se habló aquí, hace mucho bien abrevar de todos estos manantiales humanizantes que dan oxígeno, abren horizontes, ayudan a paladear y disfrutar de este caminar a veces azaroso que puede cansar o desanimar por momentos. Son muchas veces los poetas los que nos ayudan a decirnos y expresar lo que nos va pasando. Otras, un buen filósofo pone conceptos a algunas de nuestras intuiciones y algún buen científico nos deslumbra con un mundo mucho más ancho que nuestras escuetas percepciones. Una foto expresa lo que no sabíamos cómo decir y una escultura es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Para muchos de nosotros son los cantautores actuales quienes van acompañando con sus coplas y sus sones cada una de las aventuras que intentamos vivir. Son ellos y ellas que dicen bien y mejor lo que vamos sintiendo y descubriendo nuestro caminar, que interpretan nuestras búsquedas y plasman nuestras convicciones en cortas estrofas bien cantadas y bellas, a veces desgarradoras, imágenes bien pintadas. Es por eso que vamos volcando algunas líneas de distintas obras, sean poesías, canciones, clásicos de la literatura, con el fin de hacernos sentir parte. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a lugares donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios.
Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolijamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solo buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principio de la primavera y seguiría hasta el otoño. Contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya lo ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Jorge Luis Borges, que murió poco tiempo después en Ginebra, Suiza. De todas maneras, esta reflexión no es una invitación a la alegre inconsciencia, de ninguna manera. Al contrario, es una invitación a vivir una actitud de alegría interior, de libertad interior, con la consecuente responsabilidad, por supuesto, pero desde la invitación que el Padre Dios nos hace en Jesús, de vivir el aquí y el ahora como un momento presente, que porque es presente, es regalo de Dios, es gracia, es don, es instante. Un instante que no tendrá ninguno igual, ni tuvo ninguno igual. Yo te invito a que a través de esta reflexión, de este trabajo, puedas seguir madurando con Cristo y con los hermanos, con libertad interior, con alegría y con creatividad. Que a través del corazón inmaculado de María te bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.